Fasten your seatbelts. It's going to be a bumpy night. Pasajeras y pasajeros, les damos la bienvenida a este nuevo episodio de Los Trenes en la Noche, podcast de cine de Juan Ramón Ríos y Fernando Jiménez. Esta ocasión tenemos la oportunidad muy esperada de nosotros de poder hablar de un autor, de un creador, realizador que admiramos desde hace mucho tiempo, y cuando se habla de cine contemporáneo es una persona que no nos imaginamos a dónde va a llegar su obra. Apenas tenemos algunas probadas de su talento, de su perspectiva. Pues bueno, hablamos de Robert Eggers, y la película que revisaremos el día de hoy es The Northman, El Norteño, le decían de cariño, que se estrenó muy recientemente. Es un programa muy especial. Estaba tratando de no decirlo porque me acaban de decir que siempre decimos que los programas son especiales. Y pues creo que así lo sentimos, ¿no? Cuando precisamente elegimos una película es porque sentimos una afinidad especial. Y pues así que no me aguanté. También vamos a decir que es una película muy especial que vamos a revisar. Se estrenó el 14 de abril en México. Ya tiene algunos... Bueno, hoy estamos grabando en 20 de mayo. Fuimos cuando tuvimos que ir. Apenas lo estamos grabando, pero bueno, es una película que se estrenó primero en México, que por ejemplo veíamos que apenas el 11 de mayo se estrenó en Francia, así que... La tuvimos en anticipada, en exclusiva. Sí, de hecho en Estados Unidos fue el 22 de abril. Y bueno, hablando por ejemplo de esto de lo especial, pues es precisamente eso, ¿no? O sea, también diciendo que pues escogemos las películas de las que queremos hablar, nunca nos carrereamos así como para perseguir el estreno, aun cuando hay estrenos como este de los que desde luego queremos hablar y queremos hacerles programa. Algunos que también, algunos programas que hemos tenido muchas ganas de hacer se nos han escapado, también hay por cuestión de tiempo y demás, pero pues por las peculiaridades del programa y por la forma en la que lo hacemos, y pues si nos escuchan seguramente saben que tenemos ahí, pues creamos, ¿no? Nuestros propios tiempos, nuestros propios calendarios, entonces nunca es una urgencia, ¿no? Y que creo que ese también puede ser como una postura crítica, el no dejar que sea nunca la urgencia, ¿no? Por sacar un programa, sino que pues es por eso que sí, cada programa creo que sí es especial a su manera. Y bueno, le tocó a Eggers, que... Sí, bueno, y también esta película de las secciones que antes no podíamos tener y que ahora con mayor regularidad podemos tener, más que secciones, comentarios, esa seccionitis que a veces nos da y que disfrutamos mucho. Bueno, es hablar un poquito de los números, ¿no? Esta película contó con un presupuesto de entre 70 y 90 millones, y hasta este momento, con un estreno que ha ido como escalando, apenas ocupa ciertos espacios, lleva 60 millones recaudados. Platicábamos hace unos momentos antes de comenzar a grabar que estamos hablando de proyectos donde podemos pensar que no importa tanto, que no es hablar de Avengers, digamos, Claro. y que se tenga que cuadruplicar, sino que esta película... Yo creo que van a quedar contentos cuando queden en números blancos, ¿no? Ya. Y pues que, pues, no sé, bueno, ha sido bastante celebrada, y que yo creo que cada persona que puso ahí sus pesitos, por un lado, tiene esa investidura de la crítica, esa bendición de que salió bien el proyecto, y por otro, no son números malos, que pues seguramente llegarán a donde tienen que llegar, faltan algunas semanas. Pues bueno, es un poquito el comentario. Pues Ramón, cuéntanos quién es Robert Eggers. Pues nuestro queridísimo Robert Eggers, que pues, lo descubrimos, todo el mundo, creo que también eso como totalmente generacional y también muy del cine contemporáneo, como decía Fer hace un momento. Todo el mundo lo conocimos por La Bruja, por The Witch, en 2015, que fue una película que pues sí llegó a pateando la puerta, ¿no? Y que de alguna manera se posicionó al frente de la que ya también es un poco como considerada como esta nueva generación de directores que pues de alguna manera están muy cercanos al género. Son cineastas que empezaron en el cine de terror. Ahí pues vamos a incluir a los otros que también queremos mucho y que pues ya casi también se nos va a hacerles programa. Jordan Peele, que pues él empezó en 2017 con Get Out. Y Ari Aster, que empezó en 2018 con Hereditary. Ambos, desde luego, con proyectos previos, con exploraciones también disímbolas propias y demás. Pero pues que de alguna manera sí se volvieron como esta nueva ola, ¿no? De terror jovenzón. Y representaciones muy refrescantes, ¿no? Del terror, un lugar que generalmente
se llena de lugares comunes porque nos gustan los lugares comunes En el los cine de géneros, género, ¿no? Ese es el cine de género. Pero precisamente estas perspectivas tan únicas, tan distintas, que han llevado la discusión a lugares que no nos imaginamos, nada más pensar en Jordan Peele, ¿no? De qué está hablando en cada película, pues da gusto que estas personas aparezcan. Y de acuerdo, hace también unos momentos antes de comenzar a grabar, hablábamos de que sentíamos que tiene más tiempo The Witch, pero también Hereditary y también Get Out, ¿no? Parece que tienen 10 10 años entre años, nosotros parece, ¿no? por el grado de influencia que tienen, el alcance, los referentes y el estatus que han alcanzado como... Porque no solo son películas de culto, ¿no? Sino que han alcanzado una visibilidad amplia, ¿no? Mediática, y pues que hoy tenemos la oportunidad de hablar de Robert Eggers. Y que también creo que de alguna manera se ha cobijado, o sea, esta nueva generación que ha conectado con el público. O sea, creo que son películas que han sido exitosas. Ahorita, bueno, estamos hablando de que de Northman allí ya está haciendo su luchita por quedar en números blancos. En realidad, comparándola con sus otras producciones más pequeñas y de menos dinero, yo creo que sí fueron más solventes, ¿no? En la parte como de conectar con un público pues más o menos amplio que sea cercano, ¿no? A este tipo de propuestas de género. Pero a la vez creo que algo que los ha acompañado mucho, pues sí es esa justo también como respetabilidad, así. No me gusta decirlo así, pero pues de alguna manera creo que es una generación que también se ha investido, ¿no? Como, o sea, por ejemplo, ahora recuerdo un comentario por ahí de Scorsese, que hablaba del cine de Ari Aster, donde hablaba, ¿no? Así como en términos lindos, en donde decía, no, pues en cuanto vi el primer plano de una película de Ari Aster, supe que había un gran cineasta detrás, ¿no? You know, I try to watch films. It's very hard sometimes to be able to find the time. And when you do something that stands out is amazing, you know, and this did. And I was really electrified by the dynamic of what you see. Y que de alguna manera, o sea, que hablando de Northman, también es creo que una película que de inmediato te das cuenta que hay un ojo muy firme y muy solvente, virtuoso incluso en varias ocasiones, que por la manera en la que posiciona la cámara, por manera en la que la mueve también, por la manera en la que construye sus planos, y que pues desde luego eso ha sido siempre parte como de la insignia, ¿no? Del cine de Robert Eggers. Ya ahora hablábamos de La Bruja, de este fenómeno, ¿no? Con el que lo conocimos, se dio a conocer en el panorama mundial. Y desde allí, ¿no? Está establecido ya como pues esta sensación del encierro de personajes aislados, un poco como atribulados por sus imaginarios, por sus creencias, por sus percepciones. What went we out into this wilderness to find? Leaving our country, kindred, our fathers' houses. For what? For the kingdom of God. Let us pray. Por sus mitologías, también muchas veces personales o sociales. Y todo ello está aquí también presente en The Northman. Entonces, en ese sentido, pues sí creo que estamos ante un realizador que aún transitando de un cine, pues sí, mucho más pequeño en términos de producción, pero también de escala de personajes y de narrativa y demás, a uno que pues sí ya apunta a ser pues casi una superproducción. Casi, ¿no? O sea, estamos todavía ahí como en estos que decíamos de los 70, 90 millones. Yo creo que ya justo en ese límite ya se convierte casi en una superproducción, ya 100 millones, ¿no? Por ejemplo, alguna otra parecida. Y en ese sentido, pues creo que también es aventurado, ¿no? Cómo puede un realizador, un autor que había hecho un tipo de cine en el que se podría haber quedado cobijado siempre en ese tipo de propuestas, ahora está ante algo de una magnitud que también ya ha superado, ¿no? Como lo que ha hecho y que también ya trasciende el género mismo. Acá ya en The Northman estamos en una épica histórica mítica, una película de época de vikingos, que pues sí ya apunta, ¿no? O sea, que abre el panorama y que creo que también es algo que hemos discutido ya en varias oportunidades. Por ejemplo, ¿no? Ahora que lo estamos hermanando acá con Ari Aster, de que también parecen ser cineastas que nunca les ha gustado encasillarse, ¿no? En esa parte del cine de género y que tarde o temprano sí se veía que iban a llegar a apuntar a otras cosas, ¿no? Aster, por ejemplo, ahora en su nueva película que tiene en puerta con Joaquín Phoenix, sí ya se ve que no es nada parecido a lo que hizo antes. Y acá Eggers, pues parece que ya aquí quizá, no sabemos, ¿no? Si alguno de sus próximos proyectos ya lo llevará
a su nueva versión de Nosferatu que ha estado acariciando por muchísimos años, o si ya está con la mirada también puesta en otras cosas y en otros géneros y en otras propuestas. Sí, yo también creo que, bueno, es de las personas, estoy de acuerdo que de alguna manera rechaza el género, ¿no? Cuando surge The Witch y todo el mundo enloquecemos, llamamos con todo nuestro corazón, cada segundo de esa película, decíamos, ha llegado el gran heredero del cine de terror. Claro. Y The Lighthouse precisamente marca una distancia, pero que todavía nos invitaba. Todavía coquetea, ¿no? Todavía Ahí, se podía. Hay con el ciertas fantástico. representaciones. Y The Northman, bueno, ya hay muchísima distancia y ahorita comentaremos más o menos lo que pensamos de su recorrido. I will avenge you, Father. I will avenge you, Father. I will save you, Mother. I will save you, Mother. I will kill you if you let me. Bueno, vamos a hacer acá ahora sí esta sección que queremos mucho, la lista de abordaje, donde pues repasamos pues algunos nombres del crew, del cast. Ya hablamos de Robert Eggers, ya iremos pues desde luego hablando más de la evolución en su carrera. Pero bueno, es fácil, ¿no? Mencionar rápido su trayectoria. 3 cortometrajes antes de The Witch, Hansel y Gretel, The Telltale Heart, esta adaptación del Corazón delator de Poe, y Brothers, que pues es algo así como una especie de actualización de Caín y Abel. Y me da la atención de los 3 cortometrajes que pues se puede justo hacer ese vínculo mítico con los 3, ¿no? En Hansel y Gretel, el cuento de hadas. En El Corazón delator, pues justo toda esta tradición de la leyenda gótica, muy literaria, pero que a la vez pues está ahí como con gustos, ¿no? Y como con expresiones que podrían vincularlo con el expresionismo alemán, ¿no? Por ejemplo, que es un movimiento con el que siempre se ha sentido cómodo manejándolo como referencia. Aun cuando pues todo esto es aventurado, porque por ejemplo, en el caso de Hansel y Gretel sí ya tuvimos oportunidad de ver algunas de sus imágenes de ese primer corto de 2007. Pero de Telltale Heart, este corto de 2009 es un corto por ahí perdido que seguro no va a tardar en aparecer y algún alma caritativa lo va a colgar ahí en internet. Seguramente lo están extorsionando ahorita. Así como de ya lo tenemos, está pagando, ¿no? Parte. Dos regalías. Para mantenerlo oculto. Porque sí, son de estos primeros cortos, pues sí, de corte más estudiantil, más amateur también. Pero en el que, al menos en el de Hansel y Gretel, que es el que está disponible en internet, pues sí, ya se ven varias de sus de cuestiones estéticas y narrativas que van a seguir apareciendo en su obra. The Witch, de 2015, ya hablamos bastante de ella. Y su última película previa a esta es The Lighthouse, con Robert Pattinson y Willem Dafoe, que también es una película que queremos muchísimo, una locura absoluta, que creo que también un poco incomprendida. Creo que en su momento, justo por el furor de La Bruja, como que creo que no llenó las expectativas de varias de las personas que precisamente creían que a lo mejor iba en otra dirección su carrera y sus intereses. Pero bueno, creemos que es una grandísima película. Robert Eggers, el director, él es el guionista al lado de Sion, este poeta islandés, que también tiene como alguno de sus créditos la película Lamp, Cordero, esta propuesta también ahí muy escandinava, muy propia y también con cuestiones literarias. Full nórdico, todo Sí, lo que vamos. va a ser que ahora lo pensaba y creo que se pudo haber, ahora que bromeábamos, ¿no? Al respecto del título de esto de las traducciones, que luego también nos gusta hacer estas especulaciones o ahí hacer bromillas con las traducciones. Creo que se pudo haber brandeado mucho mejor la película si le hubieran puesto El Nórdico, ¿no? Ahora decimos esto de broma del norteño, en realidad acá en México le pusieron El Hombre del Norte, pero creo que como El Nórdico pudo haber funcionado, ¿no? O sea, creo que de inmediato sí te genera como una imagen, como tradición escandinava, vikinga, pero bueno, ahí como sugerencia para... Para quien nos esté escuchando, distribuidoras, Sí, así como de... llámenos cuando necesiten no traducción. sugerencias para traducciones. Sean, el guionista que trabajó en esta película de Lamp. También por ahí vimos ya también eso de full nórdico. Tiene crédito también como autor de alguna de las letras de las canciones de Dancer in the Dark, esta película de Lars von Trier con Björk, que también acaba de tener shootout en un ratito. Él es Sean, el co-guionista.
El director de fotografía es Yarin Blaschk. Apellido raro, le vamos a decir Yarin, de cariño, acá ya en confianza. Ajá. Director de fotografía Yarin, que pues ha sido el compañero, ¿no? El ojo, la cámara continua de Eggers. Desde su cortometraje de The Telltale Heart, ese que estamos esperando que se revele. Fue fotógrafo en Brothers, este otro corto, fotógrafo en The Witch, fotógrafo en The Lighthouse. Y para mencionar tan solo algunos de sus otros proyectos, aparte de los que ha hecho con Eggers, también es el fotógrafo de uno de los episodios de Servant, esta serie de M. Night, desarrollada por M. Night Shyamalan, que también acá cada que se puede. Le echamos amorcito a M. Night, más yo que Fer, pero... Sí. Ya no iba a decir nada, dije, no, adelante, ¿no? Por ahí hay otro de los trabajos del director de fotografía, que también cercano, ¿no? De alguna manera en esto, ¿no? Que estamos hablando. También un episodio que pues, es un poco full terror, aun cuando The Northman no es tan... Esto que decíamos que no es una película tan de género propiamente. Y finalmente la editora, que también es la otra gran compañera del cine de Robert Eggers, es Louise Ford, que pues ha trabajado precisamente en este mismo recorrido que ha tenido también el fotógrafo. Lo empezó a acompañar como editora en The Telltale Heart, este corto, y ya de ahí en adelante, ¿no? Brothers, The Witch, The Lighthouse. Pero también tiene algunos otros trabajos que queremos destacar. También fue editora de Don't Breathe, esta película de Fede Álvarez, con este personaje extrañísimo que ya hasta tuvo una secuela en donde pues precisamente creo que el ritmo y el montaje y la situación misma de la película habla, ¿no? También de la brillantez que tiene Louise Ford como montajista, como editora. Y también finalmente esta película de Wildlife, esta película de Paul Dano con Jake Gyllenhaal y Carey Mulligan, que también es una película que tiene un ritmo muy particular, una situación que habla mucho del ritmo mismo, de la vida interna de los personajes, la quietud misma de la película, que está dada desde luego por el montaje. Entonces, en ese sentido, creo que estamos ante una editora que, además de haber tenido la oportunidad de ser la colaboradora cercana en esta trayectoria que tiene Eggers como director, creo que también es muy consciente, ¿no? De cómo generar a través del ritmo, de la edición, una particularidad, ¿no? En cómo se sitúa la historia, quién está mirando, cómo está mirando y por qué y desde dónde lo hace. Que creo que también es algo de las cosas que ya destacaremos ahora que ya estemos hablando totalmente de la película de The Northman. Ese es el crew, el cast. Sí, bueno, acá de nuevo una concentración distinta de estrellas por primera vez. Bueno, digamos, la pasada eran 3 actores, así que ni grupos, ni a grupo califican, menos de 4 personas. Pero bueno, aquí ya hablamos de un proyecto como hacíamos ver sobre el presupuesto, como comentábamos, mucho más grande, más vasto, donde se incluyen seguramente otros valores, otras intenciones. Y pues bueno, el protagonista, Alexander Skarsgård, el más fuerte de los Skarsgård, hacíamos también ese comentario, que una carrera curiosa para un hombre del norte, también hablábamos, ¿no? Hacíamos también este comentario de que encontramos su crédito en True Blood, interpretando a Eric Northman. Ajá, y ya especulábamos, ¿no? Ahí de un posible Eggers fan True Blood, ahí como, Northman, así como, No estaría bien. Bueno, tiene créditos en Zoolander 2, tiene créditos en Tarzán. Para no ser injustos, también, bueno, una participación en Melancolía, que es una película que nos gusta, aunque creamos que el director es una persona horrible. Reprobable. Sí, aquí en nuestra breve sección, que también sale muy frecuentemente de anti-Von Trier, acá un pequeño pro-Von Trier con Melancolía, que sí, creemos que es una de las películas afortunadas de este director. Otra actriz, bueno, ni qué decir de Nicole Kidman, pues, de las personas más visibles en la industria. No estamos hablando ni de una película, ni de una tradición, sino cuando alguien dice actor, actriz, Nicole Kidman debe ser la 8ª persona en aparecer. Bueno, entre las 8 primeras, ¿no? Entre las 8 primeras. Es uno de los grandes rostros, ¿no? De la historia del cine, yo creo que ya en general, que ya ha trascendido generaciones. Dazzling images on a huge silver screen. Sound that I can feel. Somehow, heartbreak feels good in a place like this. Our heroes feel like the best part of us. And stories feel perfect and powerful.
Because here, they are. Y que encontrábamos en su ficha una curiosa descripción que la hacía ver como decía, como la elegante Nicole Kidman, una de las importaciones australianas más importantes de Hollywood. Pero bueno, que destacar su participación en Big Little Lies, donde apareció también Alexander Skarsgård, su papel de Virginia Woolf en Las Horas, con este prostético que la hacía ver de una Más manera- Virginia Woolf. Más Virginia Woolf. Pues bueno, tanto que ya saben que a nosotros nos gusta destacar los proyectos que nos interesan y pues mucho amor a los otros, que es una película histórica, importantísima y pues que también... Cercana, ¿no? También a un momento, yo acá he querido meter a M. Night en todo momento, ¿no? Pero también cercana, ¿no? Como ese boom que tuvo el Sexto Sentido. O sea, que creo que hubo un mini momento ahí como finales de los 90, principios de los 2000, en las que las historias de fantasmas se volvieron cool otra vez, ¿no? En cine. Y yo creo que los otros de esas películas de terror que envejecieron bien, Claro. ¿no? Y que si había ciertos valores que parecían accidentales o parecían debilidades, hoy se muestran interesantes e importantes, ¿no? Desde lo pequeño de las salas, no sé, pienso en las mesas, pienso en la decoración, todo lo tengo muy, muy presente y creo que es algo hoy que se intenta mucho y pues que en ese momento uno no pensaba que fuera como lo principal, pero bueno, gran interpretación de Nicole Kidman, mucho cariño y pues una persona que no necesita ningún aplauso porque, Sí. bueno, es una personalidad, una luminaria. El otro que destacamos es Claes Bang, que interpreta a Fjolnir. Yo adelanto que es mi personaje favorito de The Northman, por muchas cosas que iremos comentando. Pero bueno, Claes Bang destacamos dos proyectos. Interpreta a Drácula. Escuchen nuestro programa de Saint Maud. Escuchen nuestro programa de Saint Maud, donde la querida Morphy. Era el pretexto para... Era el pretexto para hablar de Drácula. Bueno, Claes Bang lo interpreta. Y también The Square, una Sí. película que Ramón y yo habíamos comentado en numerosas ocasiones. Ganó Palma de Oro. The Sí. Square, en 2016, 2017. 2016, 2017. Que es una película también con la que creo que tenemos como dimes y diretes, pero que de alguna manera también pues habla, ¿no? Como del panorama ahí artsy, festivalero, Y que le cinematográfico. pusieron, la tradujeron también, digo, comentario, le pusieron, ¿cómo? No lo anoté aquí, pero si no mal recuerdo es creo que The la- Square, la farsa del La farsa arte. del arte. Ya como en Y- condicionamiento, ¿no? La Y lectura pues- de la y pues no película. trata de eso, ¿no? Digo, si van a esperar un comentario crítico sobre ese tipo de arte, tampoco lo van a encontrar, pero una gran interpretación también de Sí, de Claes Bang. Claes Bang. Y pues bueno, aquí en Fjolnir de nuevo pasa. Un actor que Ramón quiere millones, Ethan Hawke, interpreta al rey Orbandil, que bueno, también un numeral de proyectos, Tesla, la trilogía Before Sunset, Before Sunrise, Before Midnight, Boyhood, esta película increíble que ojalá que en algún momento podamos hablar. Sí, ok. Hasta ahorita antes de comenzar el programa, hablamos de que nos gustaba Boyhood, no lo habíamos hablado, pero es una película que nos encanta, un actor también muy importante, decíamos ahí con una atención en el límite entre ser muy guapo y ser muy talentoso, que pasa con muchos actores que hemos comentado, pero bueno. Y que, bueno, o sea, además de la... O sea, yo tengo muchas esperanzas. O sea, siempre he tenido muchas esperanzas en la carrera de Ethan Hawke y creo que nunca me ha decepcionado. Aún hay algunas películas menores, pero creo que también siempre ha sido una figura interesante. Y ahora para relacionarla también con The Norman, recordaba que él interpretó un Hamlet también a principios de los 2000. En esta también versión, cuando estaba de moda, ¿no? Como situar a Shakespeare en el tiempo contemporáneo. Por ahí un poco como el Romeo y Julieta, ¿no? De Grandes DiCaprio. esperanzas, ¿no? Esta moda, ¿no? De situar historias de época en momentos contemporáneos y un poco como para hacer un contrapunto obvio. Siempre que... creo que de más, ¿no? Porque pues en realidad siempre que se hace una nueva versión de una historia, pues desde luego que se está hablando desde el momento en el que se hizo, ¿no? Sin necesidad de ponerle ahí como... celulares 2000eros y pantallitas digital. Pero bueno, ahorita parece que fue como anti-Hamlet de Ethan Hawke, pero no, en realidad creo que es una versión interesante. Y bueno, siempre ver a la versión de Shakespeare en voz de Hawke, creo que es interesante. Y acá de alguna manera con hay también una especie de filtro, ¿no? En ese sentido, como del origen de Norman, hasta en el mismo nombre, ¿no? De que se hacía la broma ahí del Hamlet, que nada más Shakespeare le cambió la H del final al inicio y para hacer su Hamlet.
Y acá estamos también pues en este eco, ¿no? Que pues llega, más bien que es este eco que viene de Shakespeare y que pues termina acá en el Hamlet de Eggers, por decirlo de alguna manera. Strike, brother. Strike. But know that bearing a stolen ring makes no half-breed a king. Soaked in my blood, 'twill soon be sliding off your arm like a serpent. Your kingdom will not last. Let this misdeed haunt your living nights, till a flaming vengeance gorges on your dead. Y bueno, que también ha comentado el director, ¿no? Que Hamlet está basado en la leyenda, ¿no? Escandinava, de la que surge de Northman. Bueno, que uno aquí en México, Latinoamérica, pues nada más dice, ok, pónganse de acuerdo, pero nos encanta, pero digo, hay muchas conversaciones sobre dónde viene la historia. Yo leía algún post por ahí en YouTube que se me hacía muy entretenido, que decía, todo eso ya lo vi en El Rey León. Sí. Bueno, sí. Pero que hay uno, a mí algo, o sea, algo que así se me hacía como muy, que estaría interesante como rastrear el origen, pero es el final en esa pelea en fuego lava, ¿no? Que eso sí se me hizo muy Rey León. Entonces sí es como la versión como Hamlet, Northman acá muy, 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 muy cercano. Nada más, bueno, destacar por último, y ahorita con otras dos menciones rapidísimas, a la increíble, amada y ya muy celebrada en este programa, Anya Taylor-Joy. Tenemos un show increíble para ustedes esta noche. Que bueno, pues la destacamos precisamente en este programa porque, bueno, Robert Eggers tiene esa investidura de que descubrió a Anya Taylor-Joy, aunque tenía algún crédito, una aparición menor en televisión. De pronto en The Witch interpreta a Thomasin, este personaje lindísimo que hace que salte al mundo del cine, y pues que bueno, no nos imaginamos quién la podría mover de ahí. Tiene su crédito en The Witch, Queen's Gambit, participó como Casey Cook, ¿no? En Fragmentado, en Glass. Ahí también, no sabía que iba a haber tanto M. Night, en tantos momentos M. Night en ese programa, pero... Dios mío, te pedí un programa de Eggers y me estás dando... uno de M. Night. Y pues bueno, también otro programa que revisamos aquí, Last Night in Soho, otra película, perdón, y pues que también le echamos todo el amor del mundo y invitamos a que lo escuchen. Y bueno, estamos al pendiente de la carrera de Anya Taylor-Joy, que no deja de sorprendernos y de encantarnos. Que no necesita que estemos al pendiente, ¿no? Que es así como de... Ya es también yo creo que sí, de los rostros también más prometedores y más visibles, y que sin duda va a ser una figura que va a seguir y seguir creciendo. Y dos pequeñísimas menciones, nada más como cameos. Cameos bastante luminosos. Uno de Willem Dafoe, que aparece a lo mejor 4 minutos en la película. Y tiene una aparición. Y un cacho nada más como como en imaginado, ¿no? Su voz. Una aparición impresionante. Y pues cada gusto que digamos, realizadores como Robert Eggers mantengan a estas personas dentro de sus proyectos. El otro cameo, más pequeño todavía, de Björk, pero en luminaria, artista absoluta, ¿no? Y que también siempre da gusto que vuelva, aunque sea en breve, al cine, ¿no? Que creo que siempre que hay una película en donde hay un Björk cercano, es también una película que vale la pena destacar. Y bueno, pues estas son las piezas, digamos, con las que se construye esta historia. Y pues bueno, les cuento rapidísimo de qué va Northman. Hamlet, único heredero del rey Orvandil, es testigo del asesinato de su padre a manos de Fjolnir, su tío. El príncipe emprenderá un viaje cuyo único objetivo es la venganza. La familia, a su vez, es un destino doloroso, donde la traición y la sangre son el puerto ineludible de un linaje destinado a fracasar. Remember, for whom you shed your last teardrop. I can feel now. I will avenge you, father! I will save you, mother! I will kill you, Fiona! I will avenge you, father. I will save you, mother. I won't kill you, Fiona. Why would he stow away to such a hellish place? To find what was stolen from me. And what is that? The kingdom. You must choose between kindness for your kin
or hate for your enemies. Your strength breaks men's bones. I have the cunning to break their minds. And night by night, we will carry out my pledge of vengeance. Darks es la Sí, película. que, por ejemplo, ahí también en otro rostro que me llamó la atención ver, está esta actriz que también tiene una participación como muy breve, pero que creo que sirve para vincularlo un poco con esto de lo Darks. Es Olwen Fower, bueno, el apellido no lo voy a poder, pero es esta actriz que también tiene una participación ahí breve, significativa, extrañísima en Mandy, que también los invitaríamos a escuchar el programa que le dedicamos a aquella película, porque creo que de alguna manera también hay un poco para mezclar también esta sección de la que también nos gusta hablar, que es esta de las vías de origen, un poco para establecer también el linaje del que podría venir la película. A mí me gustaba pensarlo un poco hablando del programa que le dedicamos a Mandy, en donde allá, aunque también es una película que no sea directamente de ese género, pero hablamos bastante de este, pues sí, de esta especie como de subgénero, también del fantástico, de la literatura pulp, que es el Sword and Sorcery, las historias de espada y hechicería, que de alguna manera Mandy también juega mucho en ese terreno, ¿no? Y también hablábamos de cómo es una película tan heavy metal, Mandy. Y yo lo pensé, o sea, toda esta conexión la hice desde ver en pantalla a esta actriz, a Olwen, que aparece en Mandy, aparece también acá. Y que de alguna manera, o sea, también me hizo pensar en cómo se iban también tejiendo, ¿no? Como pues ese tipo de conexiones entre cineastas que están trabajando en este momento y que también me parece que es una generación que le gusta verse mucho unos a otros y creo que eso también siempre es interesante y estarlo viendo, porque también, o sea, también digo, es algo que seguramente también pasa en otras generaciones, pero que precisamente por la distancia, por no haber podido hacerlo en el momento, creo que acá es mucho más sencillo. Por ejemplo, también lo pensaba ahora con una película con la que nos quedamos con muchas ganas de hablar y que también creo que se vincula muy bien ahora para platicar de Norman, que es The Green Knight, El Caballero Verde. Esta película de David Lowery, en donde participan estos dos actores insignes de La Bruja, Ralph Ineson y Kate Dickie. Pues es allá la pareja, el madre y la figura del patriarca y la matriarca en La Bruja. Y que acá también en la película de The Green Knight tienen por ahí una también especie como de cameos. Kate Dickie en The Green Knight es Ginebra, la esposa del rey Arturo. Y Ralph Ineson es precisamente The Green Knight, ahí también con el protagonismo absoluto de su poderosísima voz. O greatest of kings, let one of your knights try to land a blow against me. Indulge me in this game. Pero que a mí me llamaba la atención de Green Knight como por establecer esa conexión en donde yo dije, desde luego que Dave Lowery los vio juntos en The Witch. O sea, yo no podía dejar de pensar en eso. Y ahora acá también Robert Eggers les da un poco de tiempo en pantalla, también hay en una especie como de cameo. Y yo viendo acá a Olwen, también decía, pues seguramente Robert Eggers también vio Mandy, ¿no? ¿Cómo terminan? O sea, ¿cómo terminan estas figuras en pantalla? Y lo decía porque, pues, desde luego, o sea, son realizadores que no dejan de ser personas interesadas por el cine, que siguen viendo cosas y que siguen alimentando también sus propias preocupaciones y sus propias historias a través de otros momentos, ¿no? Y que, bueno, aun cuando intenten un movimiento contrario, me parece que es gente que tiene bastante claro no solo la tradición en la que participan, sino los referentes inmediatos con los que construyen su perspectiva y su visión, ¿no? Hablábamos, Ramón y yo le echamos mucha carrilla a Ari Aster, de que se quiere desmarcar de todo y él es un genio. Sí, así y como... que él nada más, si lo van a confundir con alguien, nada más con Bergman, por favor. Sí, y justo como en Heredero de Bergman, ¿no? Quiere... Sí. Eso, ¿no? Me parece un comentario apropiado porque si estos alientos son tan refrescantes para no solo para el género, sino para el cine y las exploraciones. Por ejemplo, ¿cómo haces así de refrescante una épica de venganza? ¿No? Qué sí, difícil. Como la historia más contada, ¿no? O sea, también qué difícil, y también Mandy, o sea, también por eso ya luego me conectó así también, porque Mandy también desde luego es una de esas historias de venganza que hemos visto 1000 veces. Que les decimos, para complementar, está ahí nuestro programa en el que también hablamos de historias de venganza.
Pero sí es eso, o sea, cómo esta historia tantas veces tan contada, cómo puede verse otra vez, cómo no caer en el lugar común y más bien trastocar de alguna manera cómo jugar con esas estructuras que podrían parecer rígidas, pero que no dejan, o sea, que creo que justo eso es lo que hace Eggers, ¿no? O sea, las maneja como estructuras que él rellena de su propio, de su propia visión y de sus propias, de su propia mirada, ¿no? Que también ya ha mostrado en sus otras películas. That. And more. Como dijo Ramón, hablamos de una película de venganza, ¿no? Y de sus posibilidades, de la venganza también como fracaso. A mí me encanta esta idea. No queremos arruinar ciertas sorpresas. A mí se me hace una película que tiene sorpresas y que eso siempre le da un valor interesante a la hora de contar una historia, ¿no? Es una película que rebasa y hablando de lugares tan comunes como la venganza familiar, el honor, el orgullo, encontré una mirada fresca, inquietante, también en cierto punto. Es decir, si alguien cree que porque dejó el género deja de ser una mente oscura, extraña, que interpreta o participa de observar rincones oscuros de las personas y de la familia de las personas, que tanto a mí se me hace por eso muy afín a The Witch, por ejemplo, ¿no? Donde la maldad o esa idea de maldad está en lo más inmediato y lo más cariñoso en apariencia, que es tu familia. En The Northman también lo veo. Y las visiones heredadas, ¿no? O sea, que creo que también es algo que comparten ambas películas, esto de cómo los imaginarios o cómo la cultura en la que creces de alguna manera prefigura también como tu destino, que pues creo que también es uno de los grandes temas de la película, esto hablando de las predestinaciones, de los augurios que se van mostrando también de manera muy particular en la película. Y que de alguna manera también me hacía pensar en cómo toda esta serie como de creencias, toda esta serie de percepciones, todo esto de lo que hablaba Fer como de la venganza y el fracaso, también son cómo las decisiones que van tomando los personajes se enfilan hacia su propia fatalidad, de alguna manera. O sea, es esto, creo que eso es un poco también como el tema, desde luego, en The Witch. Sí, no había pensado que son tragedias. Sí. Las tres, ¿no? Sí. Sí, en diferentes maneras de pensarlo, pero son tres tragedias. Y todas precisamente por ello, ¿no? O sea, son en la que la visión del personaje, ahí un poco jugando con la locura, jugando con la manera, esto, ¿no? O sea, de cómo lo que crees, cómo el lugar en el que vives, en el que creces, en el que te desarrollas, perfila, ¿no? De alguna manera la vida que tienes, la vida que vas a tener. Y eso también es creo que lo que a mí más me gustaba de Northman, ¿no? O sea, cómo se jugaba con esta idea de estas visiones que tenía de la eternidad, del Valhalla. Y todo ello estaba manejado, o sea, yo sí lo veía de una manera como muy justa, como con la visión interna, como con el mundo interior del personaje. Pero a la vez, o sea, podía parecer también como una postura crítica a la vez, ¿no? O sea, es como decir, mira este mundo en el que está absorto este hombre hipermusculoso, sediento de venganza, en euforia asesina. Y que a la vez pues sigue siendo, pues, desde luego un comentario que aplica, ¿no? O sea, como para cuestionar la masculinidad, cuestionar estas figuras, ¿no? Como ya que también que, por cierto, también por ello creo que The Green Knight es una película paralela, compañera, con la que se veía muy bien. Porque ambas juegan con esta idea de cómo el honor, cómo estas ideas del honor, de los caballeros antiguos, de esta idea del sacrificio, todas estas ideas que de alguna manera se han vuelto como también como visiones absolutas de lo que significa lo masculino. De alguna manera acá se vuelven casi absurdas en algún momento, ¿no? A lo mejor sin llegar a un grado como muy, muy directo, pero sí hay un cuestionamiento y una postura crítica ante ese tipo de visiones. Y digamos, es todas estas cosas inquietantes que registra y comenta Eggers, pensar nada más, ¿no? La idea de la leyenda familiar como una mirada equivocada, errónea y dolorosa, ¿no? Y a mí se me hace eso muy ambicioso y que rebasa muchos lugares a la hora de contar una épica, ¿no? Yo también destaco de The Witch. Yo también destaco de Northman recuerdo mucho de The Witch, este subtítulo que le ponían ahí, no sé quién lo decidió, no sé qué tanto. A folk tale. An English folk tale. A New England folk tale. A New England. Y destaco ese subtítulo porque me parece que
yo no quisiera irme muy lejos, ¿no? Pero me parece que esta idea de la folk tale nos explica más como el conjunto de las obras de Eggers que el género, ¿no? Es decir, Claro. el terror no nos dice, pero cuando pensamos, es un contador de folk tales, me encanta, ¿no? Y tiene como hay una tendencia medio antropológica de recoger, de contar las historias de la gente. Precisamente de Northman, me parece que inserta ahí valores que dialogan con ciertos productos de ficción, que pues, yo veía ahí por ahí algunos memes de que ponían así como los directores de Vikingos viéndose después de que Robert Eggers participa y cuenta esta historia, ¿no? Que justo rema en contra, ¿no? De esta caricatura de lo vikingo, de una mirada tan de occidente, hasta tan norteamericana, ni siquiera de occidente, no tan norteamericana, de pensar en esta serie de vikingos, cómo se mediatiza también en México, por ejemplo, que es un éxito en México, y que Robert Eggers, desde su mirada tan atenta, tan concentrada en lo pequeño, cuando vimos El Faro, Ramón y yo platicábamos cuando salió, que nos parecía como un cuento como de 1800, ¿no? Como si estuviéramos leyendo un cuento, no solo como que están adaptando un cuento, sino tiene esa sensación de lectura, esa sensación de oscuridad, esa sensación de soledad del mar, que solo aparece en los cuentos que se escribieron de esa manera en ese momento. No dudo que se pueda escribir uno hoy, pero es un poco, me parece, el efecto que tienen esta idea como de contar las folk tales. Y pues de Northman, con más dinero, con otras intenciones, viene a integrarse, ¿no? A este camino tan ambicioso que ha construido Robert Eggers sobre su carrera. Sí, que yo veía también que eso también ha sido como la constante, ¿no? De cómo se vuelve una celebración de exploraciones del lenguaje. O sea, también es algo en lo que siempre está preocupado y que también he visto comentarios, ¿no? Que sacan de onda. O sea, nosotros tenemos acá una especie como de privilegio con el subtítulo, pero que de repente los espectadores angloparlantes tienen problemas con el cine de Eggers, precisamente por su fidelidad al inglés antiguo, al menos en sus 2 películas previas. En donde, por ejemplo, veía a alguien que comentaba de The Lighthouse, que decía, como no, pues es que había momentos en donde pues sí era dificilísimo seguirle el hilo a las conversaciones, a lo que declamaban los personajes, precisamente por estar tan aferrado a una fidelidad absoluta del lenguaje, y que creo que eso se traduce en una misma meticulosidad en la imagen, en la manera en la que genera también esas atmósferas, esos ambientes. Creo que en ese sentido es innegable que es un cineasta director de arte, ¿no? En buena medida. Y bueno, también destacaba este subtítulo que le ponía ahí de A New England Folktale, porque también al final de la película, al final de la película pone ahí una suerte de disclaimer, o no sé, como una nota de todos los diálogos se construyeron con actas sobre las brujas. Y, o sea, entiendo que fue algo que atendió en ese momento, donde era su primera película y su primer proyecto. Y eso tenía un valor, ¿no? De decir, claro, esto hice y esa es la manera de trabajar. Que ahora no es que lo tenga que decir y ya todo el mundo lo tenemos claro, ¿no? Estamos hablando de un autor que tiene esa sensibilidad, esa meticulosidad, que distan mucho de ser como esta idea de soy un director riguroso, ¿no? Sino que ahí se da cuenta que la manera de hablar, las palabras elegidas para construir su personaje son la historia misma, no son un añadido de la historia. Claro. ¿No? Y en ese sentido también hemos hablado, ¿no? De cómo se construye esta figura del director perfeccionista, ¿no? Y que creo que también es algo curioso, ¿no? O sea, cómo ha esquivado, o sea, cómo alguien que es tan riguroso en la construcción de sus universos y de sus películas y de sus momentos históricos, situacionales, que tendería, ¿no? A esto, ¿no? Al volverse un dictador. Nomás vean a Larry Aster. Busquen una entrevista. No, también lo queremos mucho, pero sí, exacto, ¿no? Robert Eggers no es un personaje que esté construyendo un disfraz de nada. Uh-huh. Bueno, seguramente de algo, ¿no? Pero no ese, del director perfeccionista meticuloso. Y pues vaya, The Northman es prueba de ello. Y bueno, para terminar, pues yo no quería dejar pasar la nota ahí, hablando, ¿no? Precisamente un poco como quizá del disfraz, y para terminar también con esto de las vías de origen. En una entrevista yo le escuché decir a Eggers que había visto un comentario en el que decían que de alguna manera The Northman era la reunión de Conan el Bárbaro y Andrei Rublev,
Estas películas tan distintas. La película de Milius del 82 con Arnold Schwarzenegger y Andrei Rublev, la película de Tarkovsky. Y yo lo veía muy conforme con... O sea, lo señalaba precisamente como un mérito. O sea, como que se sentía Como orgulloso. gracias, nadie me había dicho eso, bro. Sí, como de... Dios, te pedí una crítica y me diste como los universos que... Y me diste a Conan. Ajá. Y yo me puse a ver Conan en estos días y no podía creer lo cercanas que son. Creo que sí son películas que se pueden ver muy bien juntas, así de una manera extrañísima. O sea, Conan, también yo tenía una idea quizá ya muy lejana de ella, de haberla visto en Canal 5 hace como 20 años. Y de alguna manera también me sorprendió el tipo de lenguaje que maneja Conan. Es una película muy operática, muy bombástica, pero que a la vez funciona muy bien justo sin diálogos. Es una película que tiene momentos que son puramente visuales y que son sorprendentes desde la visualidad que maneja. Y creo que eso chocaba un poco con la idea que yo mantenía de pues una película de los 80s con Schwarzenegger, en donde todo era pues quizá nada más músculos y madrazos y espadazos así como mal coreografiados. Y no, en realidad creo que es una película interesante. Y me llama la atención también que hay un eco visual que ese sí también no sé hasta qué punto no se lo pudo sacudir o cómo está allí. Pero este momento en el que ocurre... que no es un spoiler, o sea, es también lo que desencadena la historia y es lo típico, por ejemplo, en las adaptaciones de Hamlet y de Hamlet, el momento en el que asesinan al padre, el momento del asesinato del padre, el personaje de Clive Banks se para así enfrente y se quita su casco. Y en Conan hay una escena igual, que es exactamente igual con el personaje allá de James Earl Jones, que por cierto también es la voz de Mufasa, ahí también haciendo conexiones Okay. Hamlet. El personaje de James Earl Jones tiene el mismo gesto de pararse y quitarse el casco y le dan ahí como el dramatismo de un momento que va a definir, ¿no? También el futuro del personaje. Entonces, de alguna manera, creo que también celebrar, ¿no? Cómo un cineasta de estas características puede reunir algo tan pop como Conan con algo tan artsy como Tarkovsky y su Andrei Rublev, que creo que también es justificada por la manera, esto que hablábamos, ¿no? La manera en la que trabaja los planos, los movimientos de cámara, la fluidez misma del ritmo. Creo que me gusta, ¿no? Como es un tipo de cineasta justo que está cómodo, cercano a Conan y cercano a Tarkovsky, que creo que pocos pueden hacerlo con tanta soltura, ¿no? Con tanta fluidez también. Luego sí las invitamos a que vean The Northman, participen de esta vasta conversación del Hamlet verso entre Conan, también la recomendación de ver Conan, y pues nada, una película que nos gustó un montón, ya la vi 2 veces, si estuviese de nuevo la puedo ver una tercera vez, es una película interesante, participaciones muy luminosas, de Anya Taylor-Joy ya no alcanzamos a hablar de su personaje, pero increíble como siempre. Que con mínimo, ¿no? Otra vez. Sí. Otra vez. Hablábamos de eso, que queremos que le toque un proyecto que la deje explorar, que la deje caminar, construir y cargar una historia, porque ya la queremos ver, ya lo ha hecho, y pues va haciendo tiempo. Pero nada, la invitación a que vean The Northman, gran película de Robert Eggers, sigan la carrera de este realizador que, como escucharon, nos encanta y tiene muchísimo que contar, y pues bueno, tiene nuestra atención como la de todo el mundo. Les agradecemos su escucha y nos vemos en el siguiente programa.